Buenas tardes, noches, eh, buenos días, no sé a qué hora van a ver esto, hermano. La verdad es que llevo todo el día con el problema de la cámara. Ya hice antes una grabación, estoy toda la tarde intentando quitarle el ruido, no pude y finalmente otra vez me he decidido hacerlo de nuevo. Me da pena porque cuando uno hace eso, a veces le vienen ideas, le vienen ejemplos que luego lo puede perder. Pero en fin, el Señor sabrá por qué. Bueno, hermano, vamos a orar al Señor, ahí donde usted está, donde tú estás, para ponerle ese tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias en este día, Padre, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias porque tú eres un Dios de paz, Señor, un Dios que podemos tener seguridad. Dios mío, sigue tomando el control de todo, Padre. Eh, Protege a los débiles, Señor. Danos a nosotros paz, palabra, Dios mío, y fortaleza para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor y vamos a seguir con el libro de Nehemías. El libro de Nehemías es un libro precioso para la iglesia, para los siervos, donde podemos nosotros bien estudiarlo una y otra vez. Y bueno, vamos a comenzar hoy eh, con una pequeña advertencia que vamos a hacer, eh, dirigiéndonos al estudio de ayer, ¿verdad? Ninguna historia bíblica, hermanos, que nosotros podamos leer, que nosotros podamos estudiar, encarna por sí misma elementos que han de ser imitados de forma legalista o literales. El narrador cuenta lo que pasó y desde la información que él nos revela podemos encontrar algunas sugerencias para nuestras vidas, para nuestros ministerios y para nuestros servicios. Por tanto, la historia de Nehemías es la historia de un hombre común, corriente, pero que fue escogido por Dios para llevar a cabo su propósito en un determinado momento de la historia. Y eso es lo que le hizo grande a Nehemías. En base a estos pensamientos, bien podemos resaltar algunas circunstancias y algunas enseñanzas que seguro van a ayudarnos a nuestras propias vidas. Le dejo con un texto de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, que dice el apóstol Pablo: estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Es decir, el apóstol Pablo está intentando decir que todo lo que está escrito ha sido escrito para nuestra enseñanza, para que nosotros aprendamos. Esto es diferente que imitar y esto es muy diferente a que a veces imponer cuestiones culturales de las escrituras que son ahora mismo atemporales en nuestro tiempo. Bien, hermanos, el propósito de este estudio. El propósito de este estudio es identificar a través de la persona y personalidad de Nehemías aquellos rasgos que lo identificaron como un gran siervo de Dios, que respaldado por el Señor pudo realizar y terminar todas las metas que el Señor preestableció que se cumpliera, consolidando el proyecto propio de dar reverencia a Dios entre los pueblos. Dios siempre, en toda la Biblia, en todas las páginas y también en Nehemías, es el héroe. Pero el protagonista de la historia nos hace empatizar de una forma más humana y podemos nosotros, al ser humano, al ser una persona como nosotros, Nehemías, podemos identificarnos más y encontrar elementos que puedan ser, que nos sirvan para nuestra vida, para una vida cristiana efectiva. Nehemías, hermanos, vivió su época, nosotros vivimos otra, pero sin embargo, en estas páginas encontramos verdades universales acerca de la vida cristiana que son atemporales, que no tienen tiempo. Así que nos propondremos encontrar estos rasgos a través de tres sentidos. Vamos a leer el libro de Nehemías siguiendo tres fases, tres columnas. Las oraciones de Nehemías, los discursos de Nehemías
y la labor que él hizo. Por eso hemos titulado o subtitulado el proyecto Nehemías, orar y laborar, que es lo que precisamente es un indicativo del liderazgo y además del liderazgo de Nehemías, que no solo él oraba, sino que también actuaba, y también de otros héroes de la fe, incluso tú y también yo, por supuesto, hermano. Y vamos a encontrar 11 oraciones, 11 oraciones en el texto de Nehemías. Me gustaría, hermanos, que en este tiempo que nosotros vamos a estudiar la palabra, hiciera una tarea. Cogiera un papel, un bolígrafo y escribiera esas oraciones donde están ubicadas en la palabra de Dios, como ustedes lo pueden ver ahora en sus pantallas, capítulo 1, versículo del 5 al 11, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 4 y 5, capítulo 5, versículo 19, capítulo 6, versículo 9, capítulo 13, versículo 14, capítulo 13, versículo 22, capítulo 13, versículo 29 y capítulo 13, versículo 31. Esas son las oraciones que Nehemías hace al Señor. Y en base a esas oraciones nosotros vamos a ubicar nuestro estudio. Pero quiero, hermanos, que ustedes hagan un ejercicio muy bueno que luego le va a resultar muy grato para su vida cristiana. Usted medite en cada oración y ponga en cada oración lo que Dios, usted cree que el Señor le dice a su vida. Ya luego vamos a realizar un pequeño ejercicio con la primera oración y va a ser como un diario. Va a ser como un diario que usted va a tener y tiene tiempo ahora porque está encerrado en su casa por las circunstancias, así que no hay motivo por el cual no podamos apartar un tiempo para hacer este trabajo. Así, hermanos, vamos a continuar y vamos a continuar con la primera oración de Nehemías. Como ven, el cuadro está dividido en 4 bloques: los antecedentes que ocupan a la oración, antecedentes que detonan la oración de Nehemías, la reacción ante esos antecedentes y posteriormente la oración a Dios y el trabajo que va posterior a la oración. Orar y laborar. Y bueno, no vamos a leer el libro entero, eso también se lo encargo para casa, pero más o menos, como tenemos definido el primer capítulo, ¿verdad? Vamos a intentar estudiarlo de una forma rápida, pero conociendo ya que vosotros ya habéis leído. Si no lo han leído, paren el vídeo un momentito, lean ese capítulo 1 de Nehemías, que tiene 11 versículos, y luego prosigan con el vídeo. Así, para todos aquellos que conocen la historia, continuamos y vemos los antecedentes que son la antesala a la oración de Nehemías. Nehemías está en Susa, capital del reino persa, es trabajador del rey Artajerjes, es su copero, es funcionario, y cierto día su hermano y unos amigos de Jerusalén van a visitarlo. Nehemías, en ese momento, le pregunta por Israel y por la ciudad, por el pueblo y por la ciudad. Nehemías pregunta por estas dos cuestiones. Y estas personas le responden que el pueblo está en gran afrenta, en gran mal, y los muros de Jerusalén están destruidos y sus puertas están quemadas. Un escenario muy trágico para un judío. Muy trágico. La ciudad santa, donde habita Dios, donde está el templo, está destruido. La reacción de Nehemías ante esa noticia está en el versículo 3, cuando dijeron esas personas estas cuestiones, él se sienta, llora, hace duelo, ayuna y ora. Esto no ocurre en un momento, esto ocurre en un cierto tiempo.
Pero aquí el narrador lo que nos quiere hacer es pausar la escena que está contando, verla como en una película lenta, en acciones, me senté, lloré, hice duelo, ayuné y oré. En ese momento, el narrador nos enfrenta como un ecuador entre la historia que ha contado y lo que vendrá después, que se llevará casi el 60% del capítulo, la oración de Nehemías. Y en esta oración tan preciosa, tan bonita, hermanos, nosotros la podemos esquematizar, la podemos casi que romper en partes. Encontramos primero en esta oración un reconocimiento de lo que es Dios. Dice Nehemías: te ruego, oh Señor, Dios de los cielos, versículo 5, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Reconocimiento de lo que es el Señor. Es lo primero que hace Nehemías cuando comienza a hablar con el Señor. Y es interesante, y lo vamos a ver en capítulos posteriores, que Nehemías es un hombre, aunque a veces parece impulsivo, la mayoría de las veces, cuando se enfrenta a una situación complicada, es una persona que piensa las cosas, que se aparta y no es de una respuesta rápida. Aquí en el versículo 3 hemos dicho que cuando él escucha esas noticias trágicas, él se sienta, llora, hace duelo, ayuna, fíjate todo lo que hace, es decir, está meditando y luego va ante el Señor con una meditación ya planteada en su vida, en su cabeza, no va a la ligera, respeta esa conversación con el Señor. Él se va a acercar ante el trono de gracia y él tiene que hacerlo respetuosamente, guardando la postura seriamente y honestamente. Por eso él comienza reconociendo lo que es Dios. No va directamente a su petición. Es una falta de respeto enorme cuando nosotros pensamos eso. Incluso ahora, cuando nosotros vamos a pedir incluso algo que es banal como dinero a una persona, no le empezamos a decir rápido, mira, préstame tanto, sino que falsamente, o a veces no, pero la gente, ¿verdad?, comienza a ser un poquito halagoso con la persona para luego pedirle el favor. Si nosotros hacemos eso con las personas que son pecadoras, ¿por qué no con Dios, no? Él comienza reconociendo, a pesar de todo, lo que es Dios. Y luego le hace 3 peticiones. La primera petición es que el Señor preste atención a su súplica. Nehemías no es nada, ni nosotros tampoco somos nada. El Señor no nos tiene por qué escuchar. Por eso Él pide, por favor, al Señor que lo escuche, que esté atento. En segundo lugar, les recuerda el lado positivo del mandamiento que le dio a Moisés. Al Señor le dio a Moisés un mandamiento en el cual tenía una parte negativa, que era si Israel abandonaba el sendero de la justicia, de los mandamientos del Señor, el Señor los iba a golpear. En esta ocasión, como lo hizo a través de un exilio y a través de la conquista de Jerusalén o la destrucción de Jerusalén por otro imperio. Pero también tenía un lado positivo, que es que si el pueblo volviera de sus malos caminos, el Señor le iba a hacer justicia. Así que Nehemías les recuerda este lado positivo al Señor y como tercer elemento, él le pide que escuche la oración de aquellos sus siervos, fíjate ahora la frase, que quieren reverenciar su nombre. Queridos hermanos, qué importante es entender todas estas cosas. Que finalmente el pecado, aunque nos afecte a nosotros, aunque afecte al mundo, realmente el pecado mancha el honor a Dios, el honor de Dios. Un creyente que va por ahí, ¿verdad?, haciendo de las suyas, haciendo cosas malas,
finalmente mancha el honor a Dios. Y por eso Nehemías sabía que una ciudad devastada, que un pueblo en gran desgracia, finalmente era un oprobio para el Señor, un insulto para el nombre de Dios. Y por eso él quería reverenciar el nombre del Señor, que era reconstruyendo la ciudad y volviendo el pueblo a los buenos caminos. Luego tenemos en la oración una confesión. Qué importante. La confesión de pecado. Hemos cometido. Nehemías se hace parte, no se exculpa, no dice ellos, como parte de un pueblo. Y ahora nosotros, como parte de la iglesia, tenemos que entender que cuando la iglesia sufre, sufrimos todos. Cuando hay un pecado, todos somos pecadores y somos parte también de la solución. Los pecados que hemos cometido, dice Nehemías, desobedeciendo la ley de Dios. Y finalmente suplica que le conceda éxito para ganarse el favor del rey. ¿Por qué? Porque él se considera siervo del Señor, parte de la solución, pero también necesita tener una prueba de que Dios está con él. Esa oración que él ha hecho al Señor es una oración pensada, pero que parte igualmente de un corazón humano. Así que necesitamos escuchar la voz de Dios. Puede ser nuestra visión y puede ser que tengamos razón o no. Por eso necesitamos a veces tener la prueba factible de que Dios está también con nuestros deseos. Y por eso él le pide una cosa al Señor, que le conceda éxito para ganarse el favor del rey. Si esto pasa, es que el Señor va a estar con él. Ya por último, tenemos la cuarta columna de la labor. Ya hemos visto el antecedente, hemos visto la reacción, la oración de Nehemías, pero Nehemías no se queda con la oración y el deseo, sino que va manos a la obra. Y se puso manos a la obra. Le pidió a Dios que le diera gracia delante del rey Artajerjes para reverenciar el nombre del Señor, y así fue. Fue delante del rey. Hermanos, en esta primera oración encontramos muchas enseñanzas. Y eso es lo que yo quiero que usted haga en su diario. Ponga el capítulo y los versículos de la oración de Nehemías y diga las enseñanzas que usted saca para su vida. Yo voy a poner unas cuantas. Por ejemplo, su actitud de siervo. Nehemías, aunque tenía un estatus social grande, aunque estaba fuera y no tenía peligro, ¿verdad?, de tener el oprobio que estaba pasando su comunidad en Jerusalén, de tenerlo él no se justifica con esa posición, sino que se hace siervo. Se humilla, y esto te recuerda a Cristo, ¿verdad? También, estando en la posición de Dios, viendo el problema del hombre, él deja su gloria y baja para hacerse siervo de nosotros, para ganar nuestra salvación. También vemos en Nehemías una reacción empática con Dios. Nehemías no solamente escucha los problemas de la congregación, del pueblo de Dios, y bueno, pues se lamenta, sino que empatiza con el corazón de Dios. Dios no tiene que estar pasándolo bien con esta situación. Dios tiene que estar sufriendo. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros pues comenzamos a criticar o decir que eso está bien, está mal, pero no ¿cómo estará pasándolo el Señor? ¿Y qué hacemos nosotros para que el Señor se sienta mejor? Recuerda a Isaías, cómo el Señor estaba en su visión, en su trono y estaba lamentándose porque no sabía a quién enviar. Y cuando Isaías se acerca, le dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. Tenemos que ser empáticos con el Señor. Cuando su evangelio está pisoteado en el mundo, cuando su iglesia no camina según los estatutos de Dios, estamos haciendo daño al corazón de Dios. También vemos en Nehemías una comprensión exquisita de las Escrituras. Como Nehemías, hermanos, conocía el Antiguo Testamento, por eso repite los mandamientos y repite las promesas que Dios le había hecho a Moisés, porque él conocía la Escritura. Cuando tú conoces las Escrituras, conoces el panorama, tienes claridad
en el pasado, en el presente y en el futuro. Cuando no tienes conocimiento de la Escritura, viene el engañador, viene el charlatán y te confunde. Cosas que están ocurriendo hoy día, muchos se están aprovechando para decir barbaridades. Y si el Señor viene, pues que venga, gloria a su nombre. Pero que no retorzamos las cosas, no retorzamos las escrituras y no retorzamos aquellos eventos que no fueron escritos quizá para esto. Por eso Nehemías conoce la escritura y sabe lo que tiene que de verdad decir. También Nehemías tiene una comprensión de la metanarrativa de Dios, es decir, del plan redentor de Dios que no se queda solamente con Israel, sino que explota más allá de Israel, desde Génesis a Apocalipsis. Él sabe que el nombre de Dios debe ser reverenciado. Y hermanos, este es el gran final de la historia humana. La gran final de la historia humana no es siquiera tu salvación, ni mi salvación, ni la resurrección de los muertos en Cristo. El gran final de la historia de la humanidad es que Dios se lleve toda la gloria y que desde los confines hasta los otros confines el nombre del Señor sea bendito y alabado. Y así termina el Salmo 150. Alabadle todo lo que respira, todo el cosmos, toda la naturaleza, todos los hombres, alaben al Señor, le den la gloria al Señor. También vemos una cosa que no va a dejar de sorprendernos y que es muy importante también para nosotros, la gran dependencia que tenía Nehemías de Dios. Nehemías era un hombre listo, un hombre valiente, un hombre con sabiduría, un hombre con ideas, pero que dependía de Dios ante todo. Y la segunda oración de Nehemías, vamos a ver hasta dónde llega su dependencia. Y finalmente, también tenemos la valentía, pero también la prudencia. Valentía porque él sabía que tenía que dejarlo todo e ir a buscar a sus hermanos. Eso es de ser valiente, hermano. Eso de tener coraje, pero también prudencia. Prudencia porque no quería hacer las cosas con la visión humana, sino con la visión de Dios. A veces, hermanos, nos pasa mucho que lideramos iglesias, que queremos hacer las cosas por nuestra razón, por nuestra sabiduría, creyendo que esto está bien, que esto está mal, y pasa también en las familias, cuando el padre cree que esto está bien, que esto está mal, o la mamá, y pasa en los trabajos, pero la prudencia te llega a decir: ten cuidado con tu conocimiento, ten cuidado con tu sabiduría, que tiene que estar ligada a la de Dios, y si no está ligada, puede ser que fracasemos. Y así pasa. Muchas veces, ¿verdad? Estamos obstinados en nuestra propia opinión y fracasamos. Y el Señor nos hace fracasar para posteriormente levantarnos. Queridos hermanos, yo en el anterior vídeo hice 2 oraciones más y bueno, pues en este caso eh, vamos a dejarlo hasta aquí en el día de hoy. Ya mañana comenzaremos con la segunda oración de Nehemías. Vayan preparándose eso, vayan leyendo el libro, vayan escribiendo las cosas que el Señor le enseña, porque va a salir usted de esta cuarentena siendo un creyente con esa actitud como Nehemías, de siervo, prudente, valiente, con dependencia en Dios, conociendo las escrituras, o por lo menos sabiendo que tiene que conocer las escrituras y empatizando mucho más con Dios. Que el Señor te bendiga. Buenas noches y espero verlos mañana.